6. Tiro grande. Los mineros que vivan en 50 años más contarán, abultada y embellecida, la historia de Ricardo Robles. Ahora corre ya por Chancón, por Piedra Blanca y sus contornos, y, salvo menudencias sentimentales, conserva entera su verdad. Los hombres que trabajan desenterrando la mina, el encanto, saben por quién fue volada, pero ignoran algunos detalles que tal vez algún día lograrán conocer del todo. Desde luego, hay dos versiones contrapuestas respecto a la suerte de Ricardo. La mayoría está segura de que minero y mina volaron juntos, pero otros afirman veladamente que consiguió escapar antes de que la explosión se produjera. Estos últimos hallan siempre en el auditorio una acogida llena de reservas o una sonrisa de ironía más o menos abierta. El pecoso, al oírla, saca siempre el puñal que recibió de ño Piure y se pone a labrar un palito como si no existiera otra cosa en el mundo. Una vez le preguntó Juan Álamo: ¿y a vos qué te parece, cabro? Pero él no despegó los ojos de su tallado y se limitó a decir vagamente: ¿qué va a saber uno? Hay, sin embargo, en el chileno un don de disimulo demasiado grande para que una afirmación pueda ser aceptada sin resistencias. Es el indio que todavía se defiende del Winca invasor y que se pone la indiferencia como una coraza ante la curiosidad ajena. El pecoso sabía, y sabía también que su silencio escudaba la vida de un amigo. Por eso defendía su secreto que, a veces, sin embargo, le quemaba como una brasa en el pecho. Para un niño resulta más difícil que para nadie mantener algo oculto, pero el pecoso, a fuerza de vivir entre mineros, había aceptado su ley y sabía cuándo era preciso callar. Ricardo Robles estuvo 3 días encerrado en el socavón de la hilacha, luchando contra el hambre, la sed y la locura que al final empezaba a invadirlo. La soledad y la sombra son corrosivas, obran sobre el espíritu, perturbándolo. Al amanecer del día tercero, Ricardo no sabía ya el objetivo de su permanencia entre las tinieblas. Lo único verdadero para él era que no podía salir, y se quedaba allí sin voluntad, apretando entre sus dedos una caja de fósforos que se había convertido para su angustia en una especie de órgano sensitivo. Ya una vez había prendido la mecha, resuelto a morir, pero luego sus manos se habían sollamado ferozmente al arrancar la guía, en un impulso animal incontrolado. Aquella quemadura le había producido fiebre, y ahora las realidades y las fantasías andaban mezcladas en su pobre cabeza. Las rocas se volvían de pronto caras gesticulantes que le gritaban sin cesar: «¡Prende la mecha! ¡Prende la mecha!». Y él se rompía las coyunturas al golpear esos rostros feroces y burlescos. Pero hubo un instante en que no pudo soportar más. Tenía la lengua desgarrada a fuerza de restregarla contra las piedras para refrescarse la boca con el agua de filtración. A veces todo se le volvía lejano y le sonaban las sienes bajo el martilleo implacable de la sangre. Además, el socavón entero estaba poblado de rumores, de pasos, de toses. Eran pisadas de mineros muertos, de fantasmas olvidados, de cuerpos que carecían de consistencia. En aquel instante fue cuando Ricardo Robles comprendió que debía morir. Venían ya a buscarlo sus compañeros invisibles, y de ellos no podía escapar. «Espérenme, ya voy», alcanzó a decirles, y cuando ya su mano aproximaba el fósforo a las guías, una voz humana lo hizo erguirse con los nervios tensos hasta la exasperación. Frente a él, desencajadas las facciones, estaba el pecoso. La llama vacilante del fósforo le alumbraba los rasgos aterrados. El minero se dejó caer en sus brazos, llorando. Algo muy grande, muy hondo, se derrumbaba en su ser, deshaciendo su fiereza en lágrimas. El pecoso, tan débil, tan insignificante, se halló de pronto consolando y protegiendo al hombre que para él simbolizaba el coraje y la decisión.
Ricardo lo tenía abrazado por los hombros y los sollozos lo sacudían entero, rotundamente. ¿Qué puede decirle un niño a un hombre que llora? El pecoso no hallaba palabras, sentía venirse un derrumbe sobre su corazón. No osaba siquiera tocar esa cabeza que se apoyaba rendida en su pecho. Oiga, Ricardo, Ricardo, óigame. Era un susurro angustioso, que quería tener firmeza y se rompía, sin embargo. El chiquillo comprendió que aquello no podía seguir, por eso se comió sus propias lágrimas y enderezó la voz en un esfuerzo heroico. Oiga, Ricardo, óigame bien. Lo remeció con fuerza por los brazos, y el otro se dejó hacer, como un muñeco. Las lágrimas saltaron hacia los lados, porque la cabeza, falta de apoyo, colgó suelta sobre los hombros del minero. Ricardo, yo vengo a buscarlo. El otro lo miró como si entre ambos hubiera una distancia de siglos. Quiero dormir, dijo por fin con tono vago. Es que van a venir los carabineros a sacarlo, gimió casi el muchacho. No viene nadie. Cuida las mechas mientras yo voy a dormir. Le costó un trabajo enorme hacerlo comprender lo que deseaba. Solo ante el nombre del manchado Urrutia la conciencia de Ricardo pareció aclararse, pero ya demasiado exhausto para seguir la lucha. Se volvió hacia el chiquillo que lo iba conduciendo por el socavón y le preguntó con un desesperado acento de pena, de súplica y renunciamiento. Oye, pecoso, ¿me vas a entregar al manchado? Con todo lo duro que era, el marucho sintió un acabamiento en el pecho y se le humedecieron los ojos. El minero, en aquel instante, era como un hermano menor, a quien es necesario sostener para que no se caiga. En la voz de Ricardo había un temor pueril, quejoso, ya muy débil. Si no es por vos, pecoso, yo no estaría vivo, pero es mejor así, es mejor. Entrégame nomás, guachito, que yo ya estoy dado. El pecoso se irguió sobre su propia angustia para decir con tono quejoso, Oiga, Ricardo, ¿me cree a mí capaz de venderlo? Ricardo tenía la cabeza gacha en la oscuridad. No pensaba casi. Vivía de pequeños impulsos animales que lo incitaban a defenderse de cualquier modo. Yo lo vengo a librar del manchado. Ándele por aquí. Avanzaron todavía unos pasos y, de pronto, los dos se encontraron mirando hacia arriba por el boquete de la chimenea de aire. De lo alto colgaba un cordel que el pecoso cogió con una mano. Por aquí bajé yo, dijo a su amigo. Por aquí tiene que subir usted. Ya el minero se había recuperado del embotamiento y la llama de la vida volvió a prenderse en su sangre. Se cogió febrilmente del cable y trató de subir, pero apenas se había levantado 1 metro del suelo, un descoyuntamiento lo hizo resbalar y descender. Tentó de nuevo, con un jadeo en el pecho, los dientes apretados, los brazos como arcos de acero. Nada, no podía. El tercer fracaso le puso un sollozo en la garganta. No puedo, pecoso, no puedo. Descanse un rato. Es a la noche cuando van a entrar, y nos quedan todavía un par de horas. El marucho miraba con desesperación hacia lo alto. El techo de piedra estaba a 3 metros del suelo, y allí comenzaba el boquete por donde apenas cabía el cuerpo de un hombre. Si Ricardo lograse alcanzarlo, la ascensión enseguida sería más fácil, pues las paredes de la chimenea le servirían de apoyo. El minero tenía también los ojos suspendidos de ese camino tan cercano y tan inaccesible. Tentó por segunda vez, con el mismo resultado agobiador, y entonces ambos se miraron con la ira desconsolada de la impotencia. Ricardo se sentó en el suelo y cogiendo el extremo colgante del cable lo comenzó a anudar con nervioso automatismo. Entonces las pupilas del pecoso brillaron en la oscuridad. Se trepó livianamente hasta el orificio y embutido dentro, apoyándose en la espalda y en las piernas, empezó a levantar el cordel que volvió a bajar, al cabo de unos momentos, convertido en una escala de nudos. Y por allí ascendió el minero hacia la vida. Más tarde, cuando Ricardo quería reconstruir en su memoria este trayecto que lo llevó a la luz, todo se le hacía inexplicablemente confuso.
Recordaba solo a retazos la lucha que hubo de sostener contra la debilidad. A lo largo del tubo de piedra, cuyas paredes le humedecían las espaldas y hacían resbalar sus bototos, fue sintiendo la voz del pecoso que lo alentaba. Era el tono del muchacho el que a veces le impedía caer. Hubo un instante en que le pareció imposible levantar un brazo para coger el cable un poco más arriba. Una pesadez infinita lo incitaba a dejarse resbalar hacia lo hondo. Entonces era cuando la voz amiga le infundía valor y esperanza. Otro empeñito, Ricardo, ya nos va faltando poco. Era como si lo tirasen hacia arriba, como si le inyectaran energías en las venas. Solo al cogerse del borde superior vio que tenía destrozadas las manos, pero allí estaba el día, estaba la luz verdadera. El viento era como un líquido embriagador y vivificante. El cielo del atardecer tenía una pureza de flor y de agua celeste. Ricardo lo miraba todo, como si recién hubiera nacido, y sentía deseos de tenderse allí, cara arriba, y de dormir como nunca lo había hecho en su vida. Todo eso estaba perdido y lo recuperaba de repente, cuando ya la esperanza se le había muerto en el corazón. Se quedó mirando una matita de coirón y le pasó la mano por encima, como si acariciara a una criatura. El pecoso había madurado su plan sin olvidar detalle. En la cueva del lagarto tenía un caballo para su amigo, además de un saco de provisiones que se había robado aprovechando la confusión que reinaba en el campamento. El caballo era un tordillo que usaba el viejo de la tropilla de mulas y que, a pesar de su triste aspecto, tenía un aguante y una seguridad de paso increíbles. Ya se las arreglaría después el muchacho para explicar la ausencia del animal. Por ahora lo importante era que Ricardo partiese. Lo condujo hasta la cueva y allí le dio las mismas instrucciones que noches atrás escuchara de Ñopiure. Después, mientras el hombre se alejaba en la indecisa luz del anochecer, se quedó mirándolo, y una cosa amarga le oprimió la garganta, poniéndole calor en los ojos. Era como si estuviese mirando morir a un hermano. Ricardo se había convertido en una especie de apoyo para su vida y sabiéndolo cerca se sentía hombre y minero. Ahora el campamento, a sus espaldas, tenía algo helado y vacío que no invitaba a regresar. Pensó que tal vez hubiera sido mejor marcharse con su amigo, pero reaccionó de inmediato. Le quedaba todavía una misión que cumplir, una misión terrible pero necesaria. La seguridad de Ricardo exigía que nadie se diera cuenta de su fuga. De otro modo lo seguirían y hasta era posible que lo atraparan. Volvió el marucho hasta la boca de la chimenea y se deslizó por el cordón hacia abajo. Al cabo de un momento estaba de nuevo en el nicho donde Ricardo había agonizado 3 días. Encendió una vela y sacó del bolsillo junto con un pequeño rollo de guía y empezó a trabajar. Acostumbrado a ver la faena minera, le fue tarea fácil unir todas las mechas que había colocado Ricardo y prolongarlas con la que llevaba. Ya estaba hecho. En el momento supremo, un temblor, una vacilación lo conmovieron. Volar la mina, enterrar todo el oro que allí había. Estuvo a punto de salir huyendo, como si 1000 ojos lo acusaran desde la oscuridad. Pero había en él un hombre dispuesto a todo. El que tenía miedo era el niño. El que acercó la llama a la guía fue Gilberto Miranda, el minero que allí iba a tronar su primer tiro. La carrera para alcanzar la salida fue una cosa terrible, endemoniada, pavorosa. Aun cuando el pecoso sabía que la mecha tardaría por lo menos 20 minutos en quemarse del todo, algo en su cuerpo se estremecía y aguardaba el feroz estampido que lo haría pedazos. Llegó por fin al pie de la chimenea, jadeante, sudoroso, y el cordel eludió sus manos, resbaladizo como una serpiente. Le pareció que tardaba minutos en afianzarlo. Se izó con poderosas contracciones de todos sus músculos y se figuró que no avanzaba, que el tubo de piedra era más largo, que nunca iba a sentir el viento en su cara. Era tan angustioso como esas pesadillas en que uno trata inútilmente de cerrar un portón que se demora un siglo en girar sobre sus goznes,
mientras la turba enemiga se aproxima dispuesta a matar. Por fin estuvo arriba, se lanzó ciegamente hacia la quebrada, resbaló en unas lajas, se hirió las manos, pero siguió corriendo con el pavor ardido en la garganta, queriendo gritar, rezando a trechos, remecidos los músculos por un temblor irrefrenable. ¿Quién sabe cuánto correría? Se halló por fin en una aguada, tendido en el barro fresco, latiendo entero como un animal escapado del fuego, con la cabeza levantada, la boca entreabierta y los oídos tensos hacia la mina. El estampido fue una cosa profunda, sorda, poderosa, como nunca lo habían escuchado los cerros. Hasta las hojas de los peumos temblaron, y algunos pájaros y animales salieron escapando. Al pecoso le pareció que el tiro había sido en su pecho. Por un momento su corazón dejó de latir, y enseguida comenzó un desesperado bombeo de sangre que le hacía zumbar sordamente las sienes. Después, un gran silencio, como si el mundo se hubiera quedado vacío. El dinamitazo había rajado el cerro en una gran extensión y la mayor parte de la mina estaba sepultada por el inmenso derrumbe. Afortunadamente, y así lo establecía Urrutia en el parte que estaba redactando, no hubo que lamentar la muerte de nadie en el campamento. Resultó milagroso que así fuera, pues por la bocamina salieron grandes piedras como disparadas por un cañón gigantesco. Uno de estos proyectiles había perforado limpiamente las dos paredes de uno de los camarotes, llevándose unos trozos de tabla hacia la quebrada. Por suerte, los hombres estaban a esa hora en la cocina y escaparon solo con el susto que les produjo el remesón sorpresivo. Todo fue sacudido, desde las calaminas hasta los platos que bailaron sobre la tabla de la mesa. Cuando el pavor hubo pasado, salieron todos a la explanada para apreciar el desastre, pero el polvo y el humo de la dinamita no dejaban ver nada. Edward Russell, que había acudido también, alumbraba las caras de los hombres con su linterna eléctrica, preguntando con ansiedad si había algún herido. Le dijeron que estaban todos sin novedad, que no se preocupara. Pero en ese momento llegó hasta ellos uno de los policías que custodiaban la cueva. Traía el uniforme destrozado y la cara inconocible de la tierra y rasmilladuras. El viento de la explosión lo había proyectado varios metros hacia adelante, aplastándolo contra el suelo. Esto lo salvó, pues por encima de su cuerpo pasaron las rocas sueltas como un disparo de metralla. En fin, que no tenía nada, fuera de machucones y rasguños. Esto le dijo el zunco Erasmo, una hora después, mientras comentaban el hecho. El pecoso llegó cuando ya la explanada estaba más clara y se veían muchos rostros gesticulando bajo la luz de las linternas. Nadie había reparado en su ausencia. Creerían que andaba por ahí, vigilando los caballos. Todos estaban seguros de que Ricardo no era ya sino un montón de carne destrozada, pero alumbraban hacia la cueva hundida de la hilacha como si de entre las rocas fuera a salir milagrosamente su compañero. Se alejaban después para dejar caer unas frases quejosas o para maldecir entre dientes a los carabineros que ahora hacían guardia frente a la oficina mientras el manchado Urrutia escribía.